Bueno, yo creo que ya va a ser muy difícil el retrogradar, el dar marcha atrás a lo que se ha logrado. En materia energética se logró que en el tratado no se incluyera la política petrolera. Eso ha sido muy importante. En el caso de la industria eléctrica, se está fortaleciendo, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de destruirla como empresa pública. Ese era el propósito. No hay que olvidar, Iberdrola de España se llevó a trabajar al expresidente Calderón como una empresa ferrocarrilera que se quedó con los ferrocarriles nacionales, que los entregó Ernesto Zedillo. Cuando terminó Zedillo la presidencia, se fue a trabajar a esa empresa de asesor. Eso ya no se va a repetir. Que ni sueñen con eso, porque va a haber continuidad con cambio. Yo voy a dejar la presidencia en 1 año, 8 meses, pero hay relevo generacional y es una garantía de que va a haber continuidad. Además, lo más importante de todo es el cambio de mentalidad que se ha logrado en el pueblo de México, la revolución de las conciencias. La gente ya no va a permitir el saqueo de nuestros recursos naturales. Y ya se estableció lo del litio y ya se hicieron reformas para que no se permitan estos negocios jugosos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya Pemex es una empresa de nuevo consolidada. Entonces, me voy a ir tranquilo porque ya se sentaron las bases para la transformación futura. Faltan cosas, pero vendrán otros a darle continuidad a estos procesos para recuperar por completo nuestra soberanía y para que continúen las políticas de bienestar. Por ejemplo, ¿cómo le van a hacer los conservadores para quitar la pensión a los adultos mayores si ya está en la Constitución como un derecho? Necesitarían tener 2/3 partes de los votos del Congreso para reformar la Constitución y eso está lejísimo. Ya es muy difícil. Y lo digo porque ya empezó el Reforma. Cuando iniciamos lo de la pensión a los adultos mayores en la Ciudad de México, ahí supe de que existían profesionales que se llamaban actuarios y que eran los que proyectaban lo que financieramente podría suceder a futuro con sus cálculos. Y de acuerdo a esos actuarios y todos los conservadores, iba a quebrar el gobierno de la ciudad si otorgábamos la pensión a los adultos mayores. Pues no sucedió eso. Y ahora, estaba yo viendo ayer, creo, a ver si lo tienes, lo mismo del Reforma, a ver si lo ponen, de que va a quebrar el gobierno o que va a ser insostenible el financiamiento de las pensiones de adultos mayores. Qué bueno que saquen esas cosas, porque en corto, en privado, pues lo plantean, porque para ellos esto es populismo, paternalismo, clientelismo. Para nosotros es humanismo, es garantizar que la gente mayor en el último tramo de su vida pueda vivir con un poco de holgura, algo que sucede en muchos países de Europa, que se llama estado de bienestar, en donde se llega a una determinada edad y se recibe una pensión porque ya se trabajó, ya se contribuyó al desarrollo del país. Y es una pensión que se entrega de manera universal, no solo a los pobres, sino es un reconocimiento a todos los adultos mayores, es garantizar
la seguridad desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte, que eso es el ideal, eso es el estado de bienestar. Pero a ver si sacan la nota. Entonces, ese es el bloque que tenemos enfrente. Y muy contrarios al interés nacional. ¿Qué me va a extrañar de que estén en contra del rescate de Pemex los panistas? ¿Por qué me voy a extrañar? Si el PAN nació en 1939, un año después de la expropiación petrolera, lo crearon los potentados de esa época para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera. Raro sería que ese es el planteamiento que yo respetuosamente le hago a los del PRI. Raro sería que el PAN, que surge en contra de la nacionalización del petróleo y a favor de las empresas extranjeras, que ahora estuviese defendiendo el petróleo. Eso sería rarísimo. Lo que está fuera de contexto histórico es que el PRI esté a favor de que se entregue el petróleo a empresas extranjeras, porque sí, en el 38 pues era el Partido de la Revolución Mexicana el que llevó a cabo esta acción patriota. Por eso va a estar muy interesante, porque el 26 vienen los conservadores al Zócalo y el 18 de marzo vamos a estar nosotros. El día de la expropiación petrolera, le aprovecho para invitarlos. Todos están invitados. Todos. ¿Será? Tú no vayas a fallar, ¿eh? ¿A dónde está? Aquí está. Alerta Pensión Universal. Consideran que disminuirán los recursos a otros programas. No. Si tenemos presupuesto. Este año vamos a tener como 339,000 este dato para los adultos mayores. Esto es lo que dejaban de pagar de impuestos los machuchones, para que se entienda. Era lo que le condonaban de impuestos a los de arriba, a los que mandaban, pues, a los que van a venir el domingo. O sea, en vez de que no paguen impuestos los bancos como era antes, porque no pagaban impuestos los bancos, en vez de que no pagaran impuestos las grandes empresas que defienden Reforma, como FEMSA, que no pagaba impuestos, de allá de Monterrey, y otras, pues se lo damos a los adultos mayores. Deben de entender que es que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y ellos son de los que quitan. Eso no tiene nada que ver con populismo, paternalismo, comunismo, nada. Es humanismo. Y si nos alcanza. ¿Cuánto es esto? Tenemos un presupuesto de alrededor de 7 billones de pesos. ¿Cuánto significa esto del presupuesto nacional? Ayúdenme a hacer la cuenta. Como 5%. ¿Es justo o no es justo que destinemos el 5% del presupuesto a 11 millones de adultos mayores? ¿O le seguimos dando la pensión a los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ese es el tema de fondo y eso es lo que se está dirimiendo en estos días. Y es muy bueno, muy bueno para el país, porque hay 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y son momentos de definiciones. Dice, yo estoy aquí, yo estoy acá. Y se respeta, porque eso es la democracia. No es uno, porque eso es dictadura, totalitarismo, no es pensamiento único. Lo que ellos quisieron imponer, todos los dogmas neoliberales. Sí, un día voy a hacer la lista. Hablando de impuestos, ¿se acuerdan lo que decían? Que no se recaudaba porque no pagaban impuestos los ambulantes, los vendedores ambulantes, o el viene, los de la economía informal que se buscaban la vida y se buscan la vida como pueden,
para llevar dinero a la casa, pues querían que se les cobrara impuestos porque ahí estaba el problema. No, el problema estaba arriba, de que los de mero arriba no pagaban. ¿Cuánto se puede sacar de cobrarle impuestos a los de abajo, a los de la economía informal? ¿Se pueden sacar 300,000 millones? No, 20, 30,000 millones. Para 300, nada más 200, 300 grandes empresarios y banqueros que no pagaban. Y que conste, en abono a ellos. Era legal. Ellos hacían su trámite y claro, lo autorizaba el presidente y se les condonaban los impuestos. Esa es una. El otro sofisma: si aumentas el salario, se aumenta la inflación. Luego entonces no aumentes el salario. Mentira. Mentira. ¿Por qué no aceptas más estudiantes en la universidad? Porque no pasan el examen de admisión. Mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no tenían presupuesto las universidades públicas y lo que querían era privatizar la educación. Hay que llevar a cabo la reforma energética porque vamos a aumentar la producción en 2 millones de barriles diarios. Mentira. ¿Cuánto ha aumentado la producción después de la reforma energética con los contratos a privados? 20,000 barriles diarios, no 2 millones de barriles diarios. Hay que aprobar la reforma energética porque de esa manera va a bajar el precio de la luz, de las gasolinas. Mentira. Gasolinazos, incrementos en la luz. Y así, por el estilo. Y a la mayoría del pueblo, nada, ignorada completamente. Por eso no van a poder. El pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. Imagínense lo que significó en el caso de Calderón. Primero esto, ¿no?, de irse a trabajar a una empresa extranjera. ¿Dónde está el decoro? ¿Dónde está la dignidad del que llegó, haya sido como haya sido, a la presidencia y luego se vuelve empleado de una empresa extranjera, de un monopolio extranjero? Además, nombra de secretario de Seguridad una persona que hace acuerdos con un grupo para perseguir a otros y de ser un funcionario menor se convierte en su brazo derecho y no es capaz Calderón de dar una explicación. Por honestidad debería de escribir sobre eso y qué pasó durante su gobierno en materia de seguridad y otras cosas. Y la entrada de armas en el operativo Rápido y Furioso, que están todos los documentos en Washington, no era García Luna, no era Calderón. ¿Cómo permitir que se introduzcan armas a México para hacer llegar esas armas a los grupos de la delincuencia organizada? Porque eran armas que supuestamente traían sensores y así iban a detectar, iban a poder aprender a los narcotraficantes. ¿Qué sucedió con esas armas? Las utilizaron para asesinar a personas, porque además, como estaban completamente infiltrados, al introducirse esas armas ya se sabía. Entonces, todo eso es lo que él debe de explicar